tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Hoy damos inicio a una nueva serie titulada Perdido y Hallado, la cual está basada en la totalidad del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Este pasaje es uno de los más amados de las Sagradas Escrituras porque contiene 3 de las parábolas más conocidas de Jesús. Me refiero a la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Entendamos primeramente el contexto en el que se encuentra esta trilogía de parábolas. En el capítulo anterior al de nuestro estudio, es decir, en el capítulo 14, Jesús ha invitado a todos a escuchar su mensaje diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y quienes respondieron con plena disposición para recibir el mensaje del Señor fueron los publicanos o recaudadores de impuestos y los pecadores, mientras que los líderes religiosos lo rechazaron y se opusieron a él. Aunque había más categorías en términos generales, los fariseos y escribas dividían a las personas en 2 grandes clases: los justos y los impuros. Los justos y los impuros. Quienes se consideraban a sí mismos como justos evitarían cualquier tipo de contacto con alguien que consideraran impuro. Los rabinos eran contundentes acerca de no relacionarse ni asociarse con los impíos. Incluso se negaban a enseñarles las escrituras a estos pecadores. Precisamente en el capítulo anterior al de nuestro estudio, el 14, Jesús se enfocó principalmente en aquellos que en el entorno judío eran marginados y rechazados por ser considerados físicamente impuros. Vamos a entender mejor qué es esto de físicamente impuros. Leamos el texto de Lucas capítulo 14, donde Jesús enseña la parábola de los convidados a la boda. Él dice en los versículos del 12 al 14: también le dijo a su anfitrión: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes y vecinos ricos, no sea que ellos también te vuelvan a invitar y quedes así compensado. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres y, ojo con esto, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Difícilmente un manco, un cojo y un ciego habrían sido invitados a la casa de un judío, especialmente si este era un líder religioso, por considerarlos físicamente impuros. Sin embargo, Jesús dice que estos, los mancos, los cojos y los ciegos, que representan a un grupo más amplio, debían ser los invitados de honor a un banquete. Y continúa diciendo: y así serás dichoso o bienaventurado, feliz, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Entonces Jesús pasa de enfocarse en los que en el contexto judío eran marginados por ser considerados físicamente impuros, a los que eran marginados por ser considerados espiritualmente impuros. Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Estos eran los
espiritualmente impuros. La pregunta que surge es, si evidentemente los recaudadores de impuestos eran también pecadores, ¿por qué se hacía una distinción al mencionarlos, especificando los recaudadores de impuestos y los pecadores? Esto era porque los recaudadores de impuestos eran algunas de las personas más odiadas en Israel. La asociación de estos con las fuerzas romanas de ocupación para explotar a su propio pueblo los ubicaba en la categoría de traidores a la patria y los convertía en el peor tipo de persona. Los recaudadores de impuestos o publicanos solían ser gente sin escrúpulos que cobraban más de lo necesario, aumentaban el pago de impuestos yendo más allá de las tarifas que Roma exigía y se aprovechaban de su profesión deshonrosa. El hecho de que Jesús llamara a un recaudador de impuestos, cuyo nombre era Leví, a quien posteriormente Jesús llamó Mateo, era un escándalo en sí. Retrocedamos un poco más en el relato del Evangelio para fortalecer aún más nuestra comprensión del contexto. Desde el inicio del ministerio de Jesús, los fariseos y los escribas no dejaban de monitorear el comportamiento del Señor y se oponían rotundamente al tipo de personas con las que Él se sentaba a la mesa. Veamos el texto de Lucas capítulo 5, versículo 30. Esto sucede dentro del contexto del llamamiento de Leví, Mateo. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los líderes religiosos también objetaron el tono de celebración y fiesta del ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 7, versículo 34, Jesús dice: luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen: este hombre es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Esto era lo que los líderes religiosos decían de Jesús, que él era un glotón, un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Generalmente aquellos que se oponen a una celebración son los que no la entienden, los que no se sienten identificados con esta o son totalmente indiferentes al motivo de la fiesta. Ese era el caso de los líderes religiosos, no eran capaces de dimensionar la razón de las fiestas de Jesús. Es un hecho, Jesús tuvo fiestas y las tuvo con la gente que los fariseos y los escribas evitarían. Ellos no podían entender por qué Jesús tomaba a los marginados, despreciados y rechazados y los invitaba como aquellos invitados de honor, los convidaba como aquellos invitados de honor. Jesús dijo acerca de sí mismo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente las fiestas de Jesús en su ministerio terrenal hacían eco de las celebraciones celestiales por los perdidos que habían sido hallados por Él. En Jesús los marginados de la religión y la sociedad eran bienvenidos al reino de Dios. Es por esto que en las tres parábolas del capítulo 15 de Lucas, tanto el pastor como la mujer como el padre, cada uno celebran haciendo una fiesta por haber hallado lo perdido: la oveja, la moneda y el hijo, respectivamente. Jesús les dijo a los líderes religiosos, legalistas, altaneros y aguafiestas en Mateo 23, 23: pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Pero ¿a qué se debía que estos líderes religiosos no entendieran y se opusieran al ministerio de Jesús? Criticaran la relación de Jesús con los recaudadores de impuestos y los pecadores y se opusieran a las celebraciones y fiestas de Jesús. En parte, esto sucedía debido al rasgo inédito e innovador de la obra de Dios en Jesús el Mesías. Los maestros o rabís judíos enseñaban que Dios daría la bienvenida
a los pecadores penitentes que realizaran rituales de purificación. Sin embargo, el hecho de que Dios tome la iniciativa y busque al pecador perdido era algo nuevo. Un judío promedio entendería que el pecador tenía la oportunidad de volver a Dios, pero en Jesús Dios va más allá, buscando activamente a los pecadores perdidos para salvarlos. Dicho de otra manera, lo que se esperaba era que un pecador, por iniciativa propia, se arrepintiera y volviera a Dios. Pero ahora es Dios quien, por iniciativa divina, busca al pecador perdido que aún no se ha arrepentido, con el anhelo de que finalmente éste se arrepienta y vuelva a casa. Manson lo dice de la siguiente manera: el amor divino sale a buscar al pecador antes de que se arrepienta. Es por eso que Jesús se relacionó con los rechazados, los excluidos y los despreciados. Fue conocido como el amigo de los publicanos y de los pecadores, es decir, el amigo de los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y al salvarlos, celebraba con ellos, uniéndose a la fiesta del cielo por la salvación de estos. El sistema religioso del judaísmo del primer siglo se sintió amenazado por este rabí innovador llamado Jesús, quien rompió los esquemas y los protocolos para buscar y salvar lo que se había perdido. En síntesis, los publicanos o recaudadores de impuestos y los pecadores recibieron a Jesús con entusiasmo y le siguieron, mientras que los líderes religiosos santurrones lo criticaban y confrontaban constantemente por relacionarse con tales personas. En las 3 parábolas que exploraremos en esta serie, se nos presenta la maravillosa misericordia, compasión y el amor de Dios por los perdidos y su deseo de traerlos a sí mismo. Jesús demuestra que a Dios le importan profundamente las personas de mala reputación, aquellos que han sido excluidos y despreciados por los demás son relevantes para Dios. En este trío de parábolas, las acciones del pastor, la mujer y el padre se convierten en metáforas de lo que Dios está haciendo activamente a través de Jesús: buscar y hallar a los perdidos. En esta ocasión profundizaremos en la parábola de la oveja perdida. Leamos nuestro texto base en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso, la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Punto número 1, el ambiente. Ya hemos hablado en parte acerca de esto, pero ahora veámoslo directamente en nuestro texto base. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Fueron los cobradores de impuestos y los pecadores los que tuvieron oídos para oír el mensaje de Jesús. Versículo 2: los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. En la antigüedad, el sentarse a comer en la mesa con alguien implicaba aceptar a esa persona, involucrarse con esta y tener participación en su vida. Las comidas eran un método de inclusión y exclusión. Comer con alguien era incluirlo y tener parte con él. El negarse a comer con alguien era excluirlo para no tener parte con él. Quiero ser enfático en esto. Una cosa es lo que hizo Juan el Bautista al llamar a los pecadores al arrepentimiento, y otra muy distinta es lo que hizo Jesús al tratar a los pecadores como si fueran personas dignas, respetables y aceptables.
mostrándose amigo de estos, sentándose a la mesa con ellos. Los líderes religiosos se ofendieron y consideraron a Jesús como un rabí contaminado, que según ellos era impuro por su asociación, por relacionarse con tales pecadores indeseables. Garland observa que Jesús no tenía miedo de la contaminación física o espiritual, porque su poder podía vencer tanto la enfermedad física como la espiritual. En efecto, Jesús estaba demoliendo las barreras y los límites que los fariseos habían construido durante un par de siglos. Jesús destrozó todo el sistema religioso de rangos y clasificaciones de personas, y obviamente fue en detrimento de los fariseos, que habían trabajado fuertemente por varias generaciones, creándose un estatus religioso para ubicarse como los referentes del judaísmo en el primer siglo por su observancia de la ley tan estricta y su tradición. Jesús estaba derrumbando el sistema religioso que negaba a la gente el ingreso al reino de Dios. Versículo 3. Entonces Jesús les contó esta parábola. Noten que con esta parábola y las siguientes dos en este capítulo, Jesús da un mensaje que responde a las quejas de los religiosos santurrones y a la vez brinda esperanza a los perdidos. Esto es, a todo aquel pecador que sea un potencial beneficiario de la gracia de Dios. Punto número 2, la parábola. Jesús inicia con la parábola de la oveja perdida. Su punto de partida es una pregunta retórica, con la que implica que cualquier pastor habría hecho lo que él está por decir. En el versículo 4, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús elige a un pastor para esta primera parábola. Los fariseos y los escribas solían menospreciar a los pastores, considerándolos impuros. La vida en la intemperie, con poco acceso a la higiene, el cuidado continuo de las ovejas, entre otras cosas, les impedía cumplir con los rituales religiosos y la estricta observancia de la ley que los fariseos demandaban. Asimismo, los pastores manipulaban cadáveres de animales y tenían contacto con la piel de las ovejas, por lo que, según los estándares elevados de los fariseos y escribas, los pastores estaban contaminados. Estos líderes religiosos habrían evitado a toda costa relacionarse con un pastor. Cuando Jesús dice esta parábola, el sentido de sus palabras es el siguiente: supongamos que uno de ustedes, los que desprecian pastores, es un pastor que tiene 100 ovejas. Sutilmente el Señor coloca a los fariseos como pastores, confrontando y corrigiendo los prejuicios altivos de estos líderes religiosos que consideraban el pastoreo como un oficio indigno. La parábola describe a un pastor modesto, con un rebaño de tamaño mediano, que tiene 100 ovejas. Un rebaño pequeño habría sido de unas 20 ovejas. Un rebaño grande habría sido de unas 200 ovejas. Es decir, un rebaño podía llegar hasta 200 ovejas, es decir, el doble de las que tenía el pastor de la parábola. Y cuando rastreamos en la literatura judía, podemos ubicar que hubo casos extraordinarios de rebaños inmensos de hasta 300 ovejas. Pero 100 ovejas hacen alusión a un pastor modesto. La rutina diaria de un pastor incluía contar las ovejas al final de su jornada. Jesús no está presentando un caso excepcional. De hecho, las parábolas son historias con las que las personas podían sentirse familiarizados. Jesús está hablando de un comportamiento típico
de un pastor en aquel contexto. Lo que Jesús describe era exactamente lo que se esperaba que un pastor hiciera. La búsqueda de las ovejas perdidas era común en el gremio pastoral. En una búsqueda típica, el pastor habría dejado a las 99 ovejas con alguien que las cuidara y protegiera, y habría salido para buscar al animal desaparecido. El punto de Jesús es que la oveja perdida recibe atención especial por sobre todo el rebaño. Se lo repito, la oveja perdida recibe especial atención por sobre todo el resto del rebaño. La implicación es que la una que está perdida es prioridad sobre las 99 que están sanas y salvas. Esto nos enseña el siguiente principio: el valor de algo aumenta cuando se pierde. El valor de algo aumenta cuando se pierde. La oveja perdida era totalmente incapaz de encontrar el camino de regreso al rebaño. Esta era absolutamente dependiente de los esfuerzos del pastor para encontrar. El pastor se determina a dejarlo todo para recuperar la oveja que ha perdido, y no se dará por vencido ni se detendrá hasta hallarla. John Crump hace el siguiente aporte que es de suma relevancia. Desde una perspectiva espiritual, perderse es inevitable. La naturaleza humana está fundamentalmente viciada por el pecado. Si las personas viven sus vidas apartadas de Dios y siguen sus intuiciones, se quedan perdidas. Esto es porque perderse física o espiritualmente es fácil. ¿Alguna vez te has perdido físicamente? Y los hombres como que nos ponemos un poco intensos y nos golpea el ego reconocer que estamos perdidos y que tenemos que preguntar. Bueno, ahora tenemos ciertas herramientas, ¿verdad? Tenemos aplicaciones que nos ayudan a ubicarnos y saber dónde estamos y cuál es el rumbo a nuestro destino. Recuerdo una ocasión cuando le servía al Señor en la música. Salimos con mi amigo con el que yo trabajaba en una ciudad de Estados Unidos a manejar bicicletas, las bicicletas del pastor que nos estaba hospedando. Y nos dijo: agarren las bicicletas y váyanse. Y fuimos mi amigo y yo en las bicicletas. Y manejamos bicicleta y unos paisajes, y era como campo en ese sector de Atlanta. En eso me dice mi amigo: ¿por dónde regresamos? Yo le dije: yo te venía siguiendo a vos. Yo creí que sabías el camino de regreso. No sé. No tengo ni idea. Esta es la primera vez que vengo a la casa de este pastor. Vos ya habías venido muchas veces. Yo creí que ya conocías el vecindario. Y empezamos. No, yo creo que era por aquí. No, era por allá. No, haceme caso. Yo creo que agarramos por... Yo había visto esto. No les hago larga la historia. Mi amigo se sentó en la acera deshidratado. Y ustedes saben cómo es la cultura norteamericana. No es así de que uno se acerca tan fácil. Y yo rompí los protocolos, toqué el timbre de una casa y dije: ¿será que no nos pueden regalar un poquito de agua? Sacaron una manguera, le dieron agua a mi amigo, me dieron agua a mí. No les hago larga la historia. Terminamos dentro del carro de una policía, de una mujer policía, que nos llevó de regreso a la casa del pastor donde estábamos hospedados. Sé muy bien lo que es estar perdido. Ahora, te hago esta pregunta: ¿acaso estás perdido espiritualmente? ¿Sabes lo que es estar perdido espiritualmente? Yo sí. Y prefiero ser honesto. No creo en un ejercicio pastoral de pretensiones y de apariencias. ¿Acaso estás perdido espiritualmente? Recalco las palabras de Crump. Desde una perspectiva espiritual, perderse es inevitable. Todos nos hemos perdido espiritualmente.
texto de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando dice sobre él, se refiere a Jesucristo el Mesías, que alrededor de 700 años después vendría para llevar nuestras iniquidades en la cruz. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la parábola, la búsqueda del pastor resulta fructífera. Veamos el versículo 5 de nuestro texto base, en el que Jesús continúa diciendo: y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Noten que la historia no termina cuando el pastor encuentra a la oveja que estaba descarriada, sino que continúa. Comúnmente una oveja perdida está exhausta, asustada y muchas veces lastimada, por lo cual se acuesta sobre el suelo inmóvil e impotente. Es por eso que el pastor debe cargarla sobre sus hombros para regresar al redil, porque la oveja no tiene ninguna capacidad de hacerlo por sí misma. Una oveja puede llegar a pesar hasta 70 libras sobre el hombro o sobre los hombros. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 5: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Por favor, noten eso: totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Al igual que la oveja de la parábola, nosotros estamos totalmente imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos. Dependemos absolutamente de Jesucristo, el poderoso Salvador. En el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, Yahvé promete asumir el rol de pastor para rescatar y restaurar a sus ovejas. Eso tiene su cumplimiento en Jesús, quien es el buen pastor del capítulo 10 de Juan, el gran pastor del capítulo 13 de Hebreos, y el príncipe de los pastores, que también puede traducirse como el pastor supremo de Primera de Pedro capítulo 5. Veamos los siguientes versículos de Ezequiel 34, en los que Dios dice por medio de su profeta: como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Dios habla con el mismo lenguaje pastoral en Isaías capítulo 40, versículo 11, prometiendo tratar a los suyos de la siguiente manera: como un pastor que cuida de su rebaño. Recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esto también tuvo su cumplimiento perfecto en el pastor supremo Jesús. En la parábola, el cansancio del pastor y el peso que llevaba sobre sus hombros son eclipsados por el inmenso gozo de haberla encontrado. Ahora la oveja debe ser devuelta y reintegrada al rebaño. Es decir, la oveja encontrada debe ser restaurada, debe ser sanada, curada. Esta es una imagen perfecta de la obra de redención. Dios no solo busca activamente a los perdidos, sino que también los restaura, llevándolos de vuelta a su rebaño, los vuelve a integrar, los sana, los limpia. La salvación del pecador perdido es una obra trinitaria. Cristo, el Hijo de Dios, con su sacrificio vicario en la cruz, hizo posible la salvación. El Espíritu Santo busca y convence a los pecadores, y el Padre los perdona y justifica, es decir, los declara justos. Dios se involucra plenamente para redimir y restaurar al pecador perdido. La encarnación de Cristo nos habla acerca del Dios que es capaz de vaciarse a sí mismo para venir a este mundo a encontrar a los que se habían perdido. La parábola detona en el gozo y la alegría del pastor
que invita a su comunidad a regocijarse con él porque había encontrado a la oveja. Versículo 6, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. El término reúne o convoca sugiere una celebración formal, organizó una fiesta. El punto de comparación es que Dios se regocija cuando un pecador perdido es hallado y nos invita a nosotros a gozarnos y unirnos desde la tierra a la celebración del cielo. Esto nos lleva al punto número 3 y final, la aplicación de la parábola. En el versículo 7, Jesús dice: les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Parece haber un tono de ironía en las palabras de Jesús, ya que los fariseos y escribas altivos se consideraban a sí mismos como justos, cuando en verdad no lo eran. El sentido de las palabras del Señor es el siguiente: habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos y piensan que no necesitan arrepentimiento. Jesús conecta y compara la celebración terrenal con la celestial. Un pecador arrepentido inunda el cielo de alegría y por lo tanto debe ser celebrado también en la tierra. Ese era el motivo de las fiestas de Jesús. Por eso le llamaron glotón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es gracias a la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús que el cielo está poblado de perdidos que fueron hallados y de pecadores que se arrepintieron. La iglesia se une al cielo para regocijarse por los perdidos cuando son encontrados. N.T. Wright observa pertinentemente que el punto de las parábolas entonces es claro. Es por eso que hay una fiesta. Todo el cielo está de fiesta. Los ángeles se están uniendo. Y si no tenemos nosotros una fiesta también, estaremos fuera de sintonía con la realidad de Dios. ¿Te preguntas por qué mártires pudieron rendir su vida a la causa de Cristo con una sonrisa incluso? Porque estaban en sintonía con la realidad del cielo, en sintonía con la realidad de Dios. El arrepentimiento produce gozo y celebración en el cielo, en la iglesia y en el pecador que se arrepiente y se sabe hallado. Hay un común denominador entre el gozo del cielo, el de la iglesia, que sería el equivalente al rebaño, y el de pecador que es hallado, que es encontrado. En contraste, las personas farisaicas no brindan alegría ni al cielo, ni a la iglesia, ni al pecador. En Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesús dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Esto tiene el sentido de: no he venido a llamar a los que se creen justos y piensan que no necesitan arrepentirse, sino a los que se saben pecadores, para que se arrepientan. El llamamiento de Dios al regocijo por un pecador perdido que es hallado es el clímax, la cima de cada una de estas tres parábolas de Lucas capítulo 15. Esta parábola de la oveja perdida es también un recordatorio de la gran comisión. Debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto significa que debemos buscar activamente a los perdidos hasta encontrarlos, incluso en los confines de la tierra. Esta es nuestra misión
la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste las buenas noticias del Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien de Jesús? ¿Estás disfrutando del gozo de la salvación que has recibido? Quizá estás perdido espiritualmente y este podría ser el día en el que Dios te encuentre. Si un pastor hace tanto esfuerzo por recuperar una oveja, ¿cuánto más esfuerzo hará Dios para recuperar a una persona perdida? Ese es el mensaje implícito de esta parábola. El esfuerzo de Dios implicó vaciarse a sí mismo, siendo Dios, y derramar su vida hasta la muerte, siendo hombre, para encontrarte y para encontrarme. Lo dio todo como Dios y lo dio todo como hombre para hallarte, cargarte en sus hombros, sanarte, salvarte e integrarte a su rebaño divino, su iglesia. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Debemos desechar nuestro sistema religioso que involucra hostilidad, juicio santurrón, altivez espiritual, pretensiones ministeriales. Debemos derrumbar el sistema religioso de posiciones y clasificaciones de personas. Debemos destruir el fariseísmo entre nosotros. Desechar toda esa basura que nos lleva a pensar que somos mejores que otros. E imitar a Cristo, abrazando a los pecadores. Jesús siempre fue a los marginados, siempre. Los leprosos eran físicamente impuros, y en aquel contexto tocar a un leproso era sinónimo de contagio. Jesús marcó la diferencia. Cualquier persona que hubiera tocado a un leproso se hubiera contaminado y contagiado inmediatamente. Pero en Jesús, cuando el puro toca al impuro, hace que el impuro sea puro, y sanó a muchos leprosos. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste en el gozo de la salvación que recibiste? Quizá fue hace mucho tiempo
que viniste a los pies del Señor. ¿Recuerdas el gozo del día en que el buen pastor te encontró cuando estabas perdido? ¿Recuerdas ese gozo? El gozo que como pecador hallado sentiste, el gozo de aquellos que te rodearon y que fueron los instrumentos de Dios para encontrarte. ¿Recuerdas ese gozo que también era el reflejo del gozo del cielo, de la fiesta en el cielo que se hizo por tu causa? ¿En dónde está ahora ese gozo? Quizá caíste en la rutina, en la monotonía. El tiempo pasó y te acomodaste. Pero el Señor quiere que el gozo que inicia con una fiesta en el cielo sea un gozo permanente en nosotros. Jesús presenta este concepto de gozo, un gozo cumplido, un gozo que ya está. Hoy te invito a retornar al gozo de tu salvación. Vamos a orar, vamos a buscar de Jesús, el Señor que se sentó en la mesa de los despreciados, de los rechazados, el que convidó a los marginados, los dignificó, buscando que se arrepintieran y pudieran venir al reino de Dios. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de esta parábola, una historia sencilla y muy cotidiana en el contexto de Israel del primer siglo. Pero ¿cómo es que con una historia sencilla revelas los grandes misterios del cielo, de esa misericordia inmensa, de esa gracia inagotable, de ese amor eterno e infinito que tienes por los pecadores perdidos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, oro por mis hermanos para que podamos recibir nuevamente el querer como el hacer, para hablar de ti con los perdidos. Que podamos apasionarnos nuevamente por el evangelismo, por proclamarte, porque los perdidos puedan venir a tus pies. Señor, oro por mis hermanos para que recuperen el gozo de aquel día en el que tú los encontraste cuando estaban perdidos, que puedan volver al gozo de su salvación. Gracias, Dios, que podamos celebrar cuando un pecador venga a tus pies, abandonando toda crítica, todo señalamiento, todo juicio, y recibiéndolo en el redil. Que nunca olvidemos el poder transformador que hay en ti, Jesús, que eres capaz de cambiar al peor de los pecadores. Gracias, Señor, por mis hermanos. Erradica de nosotros, Señor, cualquier rezago farisaico, cualquier juicio santurrón o altivez espiritual. Erradícala, Señor. Pon en nosotros humildad. Tú dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde. Queremos ser humildes, imitándote a ti.
abrazando a los marginados, despreciados, a los rechazados, para decirles que hay un Dios que los ha estado buscando, y que los anhela, para el cual sí importan, y que son bienvenidos en su reino. Quiero hablar contigo, que te sabes perdido espiritualmente. Quiero guiarte en esta oración de fe. Por favor, une tu corazón creyendo, con tus labios confesando, y dile: Señor Jesús, gracias por buscarme y por encontrarme hoy. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, dándome la esperanza de la vida eterna. Tal cual soy, tal cual estoy, llévame en tus hombros, buen y gran pastor. Sálvame, sáname, guíame el redil. En el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria y honra. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.